Hoy tenemos sobre la mesa la crónica de una inversión inmobiliaria. Pero una de verdad, ¿eh? Una experiencia real. Sí. El paso a paso, con todo, de alguien que se lanzó a buscar un piso para alquilar. O sea, nada de guías teóricas, no. No, para nada. Esto es un diario de campo, con las dudas, los casi acuerdos, los descubrimientos. Y la decisión final, claro. El objetivo de nuestra conversación es ese, extraer las lecciones clave de todo este proceso. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Vale, pues vamos a desgranar esto. Me parece un punto de partida excelente, porque lo que revela esta experiencia es que, invertir en un piso no empieza en el portal inmobiliario. Empieza mucho antes. Muchísimo antes. Empieza con una pregunta estratégica fundamental. ¿Qué tipo de inversión se busca? Y sobre todo, ¿qué riesgos se está dispuesto a asumir? Claro, vamos a ver cómo una sola decisión, la del modelo de alquiler, define toda la búsqueda. Y puede ser la diferencia entre una inversión tranquila y, una fuente de problemas constante. De hecho, lo primero que me llama la atención es que la decisión más importante se toma antes siquiera de empezar a mirar pisos. Se descarta de plano el alquiler tradicional como vivienda habitual. ¿Por qué ese cambio de rumbo tan deliberado desde el minuto cero? Pues ahí está la primera clave estratégica. Y tiene que ver con el contexto legal actual. Ajá. Con las últimas leyes de vivienda, el alquiler tradicional, el de larga estancia, ha introducido una serie de protecciones para el inquilino que, desde la perspectiva del propietario, pueden generar bastante incertidumbre. Hablamos de prórrogas forzosas, topes de precios, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Prórrogas que te pueden alargar un contrato hasta 5 o 7 años, la aplicación de topes al alquiler en zonas tensionadas. Entiendo. O sea que para un inversor que busca control y flexibilidad, puede sentirse un poco como una camisa de fuerza. Justo. Por eso, según esta experiencia, se opta por el alquiler de temporada. Este modelo no es para vivienda habitual, así que se rige por el Código Civil en esos aspectos, no por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ah, vale. Y eso ofrece más flexibilidad para fijar plazos, precios y da más seguridad jurídica sobre cuándo vas a recuperar tu inmueble. No es una improvisación, ¿sabes? Es una adaptación calculada a la normativa, para minimizar riesgos. Y claro, esa decisión lo cambia todo. El público objetivo ya no es una familia que busca estabilidad, sino un perfil muy diferente. Estudiantes de máster, trabajadores con contratos temporales, profesionales que se desplazan por un proyecto. El tipo de piso y, sobre todo, la ubicación que necesitas son completamente distintos. Has dado en el clavo. Definir desde el principio que vas a ser alquiler de temporada es como poner un filtro potentísimo a la búsqueda. Ya. Ya no te vale cualquier piso en cualquier sitio. De repente la cercanía a una universidad, a un hospital, a un polígono industrial, se vuelve crucial. La buena comunicación por transporte público es indispensable. Es una decisión de negocio. No es una decisión de hogar. Para nada. Es puramente negocio. Vale, estrategia clara, público definido. Pero claro, una cosa es la teoría y otra enfrentarse al mercado real. Me imagino que el primer choque con la realidad fueron los precios, ¿no? Efectivamente. En su ciudad de origen, los precios son prohibitivos y la rentabilidad que ofrecen, después de echar números, muy baja, muy baja. Y aquí llega el segundo gran aprendizaje. La necesidad de ampliar el radio de búsqueda. En este caso, entre 45 y 60 kilómetros. Es que parece simple, pero es una barrera mental enorme, ¿eh? Salir de lo que conocemos, de nuestra zona de confort. Totalmente. Es lo que en la fuente se describe como romper el radio emocional. Me gusta el concepto. Muchos inversores novatos cometen ese error. Compran donde viven o donde les gustaría vivir, pero al alejarte la decisión se vuelve puramente racional, financiera. Y los beneficios son inmediatos, supongo. Inmediatos. Los precios bajan drásticamente, la competencia disminuye, tu capacidad de negociación aumenta y, lo más importante, empiezas a pensar con la calculadora en la mano, no con el corazón. Es que te cambia el chip por completo. Dejas de buscar un posible hogar para buscar un activo que funciona. Exacta.
La conexión emocional desaparece y la sustituyes por un análisis de datos. Precio por metro cuadrado, potencial de alquiler en la zona, gastos. Es un movimiento que separa al aficionado del inversor que se lo toma en serio. Y con ese nuevo mapa, más amplio y más racional, es cuando empiezan a aparecer candidatos interesantes. Sí, y el primer candidato es una lección en sí mismo. Uf, sí. Encuentran un piso que parece que encaja. Un cuarto sin ascensor que, bueno, limita un poco. Ya es un hándicap. Y una cocina diminuta, hasta el punto de que la nevera tenía que ir en un balcón cerrado. Vaya tela. Pero tenía cosas buenas, ¿eh? El suelo y las ventanas estaban reformados. Parecía una buena opción. Parecía. Pero entonces surge un problema. Una fuga en una cañería. Y esto, que a priori es una frustración, un contratiempo, se convierte en su mayor ventaja. Sin que ellos lo sepan. Exacto. Claro, porque todo se paraliza. Me imagino el agobio. Semanas de espera para firmar las arras, viajes constantes a la otra ciudad, el cansancio. Es muy fácil en esa situación caer en la fatiga del comprador y querer firmar ya solo para terminar. Pero esa pausa forzosa les regaló algo valiosísimo. Tiempo. Y distancia emocional. Es aquí donde la experiencia subraya una máxima. Los retrasos también son información. Esa espera permitió que se enfriara el entusiasmo inicial. Empezaron a ver los puntos débiles con más claridad. ¿Esa cocina? Esa cocina era un problema. Un cuarto sin ascensor también. Y sobre todo, les dio la libertad de seguir mirando sin sentirse atados. Y es entonces, con la cabeza más fría, cuando empiezan a ver las señales de alarma que confirman que la espera fue una bendición. Lo primero, descubren que los metros cuadrados del anuncio No eran los reales. no eran los reales. Ya empezamos mal. Eso ya mina la confianza, claro. Pero el detonante final, el que hace que todo salte por los aires, es otro detalle. A ver, A pesar de haberles pedido que retiraran el anuncio de Idealista mientras se resolvía la fuga, comprueban que sigue publicado. pero bueno, eso ya no es un despiste. Eso es mala fe. La confianza se va a cero en un segundo. Ahí ya no hablamos de un problema técnico, que se puede arreglar, sino de la palabra de la otra parte. Exacto. En una transacción de este calibre, la confianza es un activo no negociable. La fuga se podía arreglar, la desconfianza no. Así que se retiran. Con toda la razón. Y aunque en ese momento se sintiera como un fracaso, fue la mejor decisión que podían tomar. Descartado el primero y con la lección aprendida, la historia da un giro interesante. Vuelven a fijarse en un piso que ya habían visto y descartado. Sí. En un edificio antiguo de 1938, les había dado una sensación extraña, no sé si esto es buena idea. Esto plantea una pregunta fascinante sobre el papel de la intuición, ¿eh? A menudo se desprecia, se considera algo irracional, Sí, que hay que ignorarla en favor de los datos. sí. Pero aquí vemos cómo una intuición entrenada juega un papel crucial. No la primera reacción visceral, sino una intuición ya informada por la experiencia previa. La trama que se desencadena es casi de película. Había 2 pisos en venta en ese edificio. El que más les gustaba, en la segunda planta. ¿Ya estaba reservado? Mala suerte. Te cuentan por el de la primera planta. Y se vendió el día anterior. No me digas. Parece que la oportunidad se ha esfumado por completo. Me imagino la sensación de no es para nosotros. Es el momento de la resignación total. Sí. Pierdes el primero por desconfianza y el segundo se te escapa por horas. Y justo en ese momento, cuando ya lo dan por perdido, les llama la inmobiliaria. La reserva del segundo piso, el que les gustaba de verdad, Se ha caído. se ha caído. Vuelve a estar disponible. Vaya giro de guión. Y la reacción que describen en la fuente es la clave de todo. ¿Cuál es? Nos alegramos de verdad. No fue un, bueno, vale, vamos a verlo. Fue una alegría genuina, un sentimiento visceral. Esa emoción les confirmó que, a pesar de las dudas iniciales, ese era el inmueble correcto. Es que esa alegría no sale de la nada, ¿verdad? No es una corazonada sin más. En absoluto. Lo que es fascinante aquí es que no es magia. Es el resultado de haber afinado el criterio. Claro. Después de ver tantos pisos, los baratos que eran trampas, los bonitos sin rentabilidad, el que tenía problemas de confianza, su capacidad para evaluar se había perfeccionado. ¿Sabían lo que no querían? Y eso les permitió reconocer lo que sí querían. La lógica financiera
Y esa intuición, que ahora estaba mucho más informada, por fin se alinearon. De acuerdo. Tienen el piso, la intuición y los números encajan. Pero no es perfecto, ni mucho menos. El edificio es de 1938 y al inspeccionarlo descubren una viga que necesita un refuerzo. Uf. Esto es el tipo de cosa que asustaría a cualquiera y le haría salir corriendo. Y aquí es donde se ve la diferencia abismal entre un comprador emocional y un inversor informado. El emocional siente miedo y huye. Y el inversor informado siente preocupación, pero la combate con datos. Activa un proceso de diligencia debida para separar el ruido del riesgo real. Consulta técnica. No se quedan con la duda, llaman a un aparejador. Como debe ser. Y el veredicto es tranquilizador. Reforzar la viga es una intervención sencilla, habitual en esas construcciones. No es un problema estructural grave. El miedo se empieza a disipar. Y van un paso más allá. Se fijan en un detalle del portal, un ligero abombamiento en una pared. Ajá. En lugar de ignorarlo, pregunten, investigan. Descubren que es común en edificios de esa época en esa zona porque se usaba arena de playa en la construcción. Anda. Algo impensable hoy. De nuevo, el técnico lo califica como un rasgo estético conocido y no comprometedor. Es la diferencia entre ver un problema y entender su origen y su alcance real. Además, la gestión de estos problemas es impecable. El refuerzo de la viga se negocia con la parte vendedora y se incluye en el precio final. Con lo que eliminan un coste imprevisto y una preocupación. Exacto. Y el arreglo del portal, que es más estético, lo identifican como un gasto futuro de la comunidad. No es un impedimento para la compra. Esto demuestra una madurez inversora clave. No se busca un piso perfecto, porque no existe. Se busca un piso donde los problemas sean identificables, cuantificables y, sobre todo, gestionables. Han convertido un posible factor de pánico en una lista de tareas con presupuesto. Exacto. Y a todo esto se suman otros pequeños detalles que les dieron la tranquilidad para decidir rápido. Porque en un mercado con demanda, llegar a tiempo es tan importante como el precio, ¿eh? Si conectamos los puntos, vemos un análisis de 360 grados. No miran solo el piso, miran el ecosistema. Por ejemplo, el edificio no tiene comunidad de propietarios. Eso podría ser una bandera roja. Podría serlo. Pero se informan y descubren que pueden solicitar su creación legalmente y que el otro comprador también está interesado. El problema se convierte en un trámite. También se fijan en señales indirectas de buen mantenimiento, ¿no? El tejado, la limpieza. Sí, el tejado está arreglado recientemente. Hay una persona que limpia el portal. Son pistas de que el otro propietario, su único vecino, se preocupa por el edificio. No van a estar solos en esto. Y hasta lo que podría ser un inconveniente, como la falta de ascensor, lo reinterpretan. Menos elementos comunes significa menos gastos de comunidad. Claro, es un coste fijo menos, mejora la rentabilidad neta. Y hay un dato final que me parece muy revelador. Sí. Se enteran de que el comprador del primer piso, el vecino de abajo, pagó la totalidad sin hipoteca. Esa es una información de oro. No te dice nada de la persona, pero te da una pista muy potente sobre la estabilidad económica del futuro vecindario. Te sugiere que no habrá problemas de impagos en la comunidad. Y la ubicación, por supuesto, encajaba como un guante con la estrategia inicial. Zona comercial, bien comunicada, ideal para el alquiler por temporada. Cada pieza encajaba. Entonces, si hacemos balance, después de un largo viaje viendo pisos demasiado baratos que eran trampas, pisos muy bonitos pero sin rentabilidad, Y otros con problemas de confianza. el piso que eligen no fue el más barato, ni el más espectacular, ni el que estaba perfecto. Fue el que tenía equilibrio. Un precio razonable, pocos arreglos necesarios y fácilmente presupuestables, una buena distribución y, lo más importante, un potencial claro para el modelo de negocio que se había definido al principio de todo. La sensación de bingo que describen no es casualidad entonces. Para nada. Es la consecuencia de haber hecho los deberes. Analizar, comparar, equivocarse, aprender y, finalmente, saber reconocer la oportunidad. No es suerte, es criterio. Lo que hemos desgranado es un mapa completo del proceso de decisión, desde la estrategia inicial, pasando por el aprendizaje de los errores, hasta ese análisis final donde los datos y la intuición bien entrenada se dan la mano. Es una demostración de que invertir bien es, sobre todo, un ejercicio de criterio. Es la diferencia fundamental entre comprar un piso y hacer una inversión, ¿no? Totalmente. Implica entender el marco legal, analizar los números fríamente, pero también saber gestionar la propia psicología,
La paciencia, la firmeza ante la desconfianza y la valentía para actuar. Y sobre todo tener claro que no se busca un piso perfecto. Sino uno donde los problemas sean gestionables y el potencial sea real. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia se centra con mucho detalle en la búsqueda y la compra, que como hemos visto es toda una odisea. Pero una vez se firman los papeles, empieza una fase completamente nueva. La gestión, exacto. Y si el proceso de compra exige un equilibrio tan delicado entre la lógica y la emoción, esto plantea una pregunta importante para el futuro, ¿no? A ver, ¿Qué tipo de equilibrio exige la gestión diaria de ese alquiler para que sea verdaderamente una fuente de ingresos pasivos y no se convierta irónicamente en una fuente de estrés activo? En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.